Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa especializado en temas de salud y preparado con muchísimo esmero para todos ustedes. No está con nosotros mi compañera Doris Pantaleón, está en unas gestiones personales, el próximo sábado estará con nosotros. Y bueno, señores, lamentablemente nosotros continuamos con esta embestida de la COVID-19, que es el gran tema de la agenda de los gobiernos en el mundo. Es la pandemia del siglo que nos ha tocado, no creemos que haya otra, o de repente no haya otra, pero mientras tanto esta nos está afectando grandemente. Tenemos casi 4.000 muertos oficialmente por la enfermedad. Sabemos nosotros que hay un gran subregistro también, una gran cantidad, más de 55.000, 54.000, de ahí ronda la cifra, de casos activos altamente preocupantes, porque es la cantidad de personas que tienen la capacidad de infectar y diseminar el virus por el territorio nacional. Mientras tanto, la República Dominicana ha estado imbuida en la última semana en una gran discusión entre expertos, Colegio Médico Dominicano, especialistas, con pro y contra sobre la tercera dosis de la vacuna, en este caso de una vacuna diferente. La República Dominicana ha estado imbuido en esa discusión, la propia gente, aunque no tenga conocimiento, una parte dice que no es conejilla de India, otra parte favorece colocarse la tercera dosis. En definitiva, señores, alrededor de todo este tema se corren también muchos intereses, no hay que ser ingenuo. Hay intereses de todas partes. Hemos visto también que intentos por desacreditar marcas de vacunas determinadas. La República Dominicana como país estuvo muy inclinada desde el principio hacia las marcas norteamericanas. A nosotros nos llega mucho el mercado norteamericano y hubo bastante inclinación hacia esas marcas. De todas maneras, esta semana el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, sacó un poquito la cara por la vacuna de origen chino, Coronavac, de la marca Sinovac, diciendo que sin esa vacuna el sistema de salud de la República Dominicana hubiese colapsado, que esa vacuna evitó que mucha gente tuviera que ir a las unidades de cuidados intensivos y se hubiese agravado. De todas maneras, tenemos pues la gran discusión y por lo visto decisiones del gobierno en ese sentido, que es soberano. La Organización Panamericana de la Salud dio su opinión, pero se trata de una agencia técnica que finalmente no impone decisiones. El gobierno, los estados son soberanos para tomar la decisión que sea. Lo más importante de todo esto es, la vacuna es solo una herramienta para evitar complicaciones. Siguen siendo fundamentales estas herramientas, evitar salir a las calles, ir a reuniones, ir a bancos, salones de belleza y a todas partes donde haya aglomeración de personas sin la mascarilla. Esta es una herramienta importantísima para evitar el contagio. Igual el lavado de las manos, evitar el distanciamiento. Esas son medidas importantes que usted debe seguir asumiendo, no importa cuántas dosis de vacuna tenga. Siga con esas herramientas importantes para evitar el contagio de la COVID-19. Nosotros vamos a dejar hasta aquí los comentarios de la tarde y la invitación es para que usted se quede ahí con nosotros, porque vamos a hablar de cardiopatías, de la salud de los más pequeños de la casa, vamos a hablar de hospitales modelo en la República Dominicana, y para eso usted tiene que quedarse con nosotros para que disfrute el contenido de la entrevista de hoy. Nos vemos en un momentito. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en Salud, y un verdadero placer para mí en particular contar con la presencia de la doctora Damelise Ten van der Hoos, una colega franco-macorizana, una compatriota, una compueblana de San Francisco de Macorís. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Así es, la doctora es la directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, un modelo de hospital en la República Dominicana. ¿Cómo está eso por allá, doctora? El hospital, como siempre, un hospital que trabaja mucho, incansable, apegado a la calidad.
un hospital como tú describes, modelo en República Dominicana, y un hospital que tiene un sello iberoamericano, porque como tú bien sabes y todo el país sabe, un hospital que ha ganado la medalla de oro en el Premio Iberoamericano a la Calidad, y hemos intentado, a pesar de tantas situaciones que hemos vivido a nivel mundial con esta pandemia, mantenernos con ese sello de calidad. Estamos viviendo, y decía yo en el comentario, bueno, una situación particular, singular, que es la pandemia de COVID-19. Sí. ¿Esta pandemia ha impactado de alguna manera la calidad de los servicios de salud? ¿O cómo han hecho ustedes? ¿Cuál ha sido el desafío? Porque todo ha estado afectado en el mundo. ¿Cómo han hecho ustedes? Claro, doctora? claro. Tú sabes que la pandemia ha impactado en todo a nivel personal, en cada una de las personas. Nosotros hemos sentido el impacto inevitable de esta pandemia que ha puesto de rodillas al mundo entero. Y el hospital no escapa de esa realidad. Al inicio de la pandemia tuvimos que suspender los servicios de salud que se daban de manera electiva, tuvimos que suspender las consultas. Y luego, cuando la cosa ya tomó un poco más de curso, reiniciamos con las consultas, reiniciamos con las cirugías selectivas y con todas las medidas de distanciamiento social que eso requiere. Al hacerlo así, esto amerita que tengamos que ver menos cantidad de pacientes. Al ver menos cantidad de pacientes para tener un distanciamiento mayor, eso distancia un poquito más el tiempo de las citas y distancia, o sea, hace más prolongado el tiempo de espera para una cita, el tiempo de espera para una cirugía, y en cierta forma todo eso impacta con la calidad del servicio que uno quisiera brindarle a los pacientes. Pero al no ser un hospital COVID, el Hugo Mendoza mantiene todos los servicios de todas las otras enfermedades que no son el COVID, que sí siguen sucediendo, no solamente a nivel infantil, sino en todos los ciudadanos. En la Pero se República reanudaron Dominicana. las consultas, por ejemplo, Sí, claro se que sí. reanudaron los procedimientos selectivos. Nosotros estamos trabajando ya a full capacidad con todas las consultas, con todas las cirugías electivas, inclusive con los procedimientos que son de alto nivel de contagio, como son las endoscopías y los procedimientos odontológicos. Todo eso se está realizando ¿Y también. qué medidas de bioseguridad, doctora, se han asumido porque la gente, que los que van al hospital no están en condiciones, no están limpios, digamos, podrían tener la enfermedad también? Claro, así es. Nosotros hemos limitado las consultas, como te decía, hemos espaciado. Si antes, por ejemplo, un médico tenía 15 pacientes, tiene 10, para así no se acumulen tantos pacientes en la sala de espera. Hemos expandido las áreas de sala de espera, hemos puesto distanciamiento entre las sillas. Por ejemplo, en las medidas de bioseguridad, todos los pacientes, todos los adultos deben tener su mascarilla. Okay. Los niños por encima de los 3 años deben tener mascarilla también, porque sabemos que por debajo de los 3 años es un riesgo para los niños el uso de la mascarilla. Deben estar acompañados solamente de uno de los padres. Las visitas hasta el momento están suspendidas y solamente está la mamá o el papá con los niños. No se permite otro tipo de visitas al hospital. Hay que coger masivamente la familia completa a ver el niño que tiene ingresado. Eso no se permite. No se está permitiendo. No se permite. Todas estas medidas con la finalidad de disminuir la circulación de personas en el hospital y así permitir que haya un mayor distanciamiento físico. Perfecto. ¿Y el personal? ¿Qué medidas para proteger? Porque los médicos, hasta ahora hay más de 1.200 o algo así, sí, personal de salud que se ha visto afectado. ¿Cómo hacen también para mantener la bioseguridad en el caso del personal de salud? Bien, como la naturaleza de la institución, que es un hospital, no te permite hacer teletrabajo, sí hacemos teleconsultas también para mejorar las consultas, pero en cuanto a las medidas de bioseguridad de los médicos, el que está con contacto directo con los pacientes tienen su vestimenta, su bata, su mascarilla. El que tiene que utilizar face shield o escudo facial también nosotros se lo facilitamos. Y los pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento se le hace su prueba de antígeno para COVID. Doctora Ten, ¿cómo se está haciendo para la gente acceder, por ejemplo, a una consulta? ¿La gente tiene que hacer una llamada telefónica o va directamente al hospital y es atendido? Esa parte en medio de la pandemia, que es digamos, la situación que tenemos que lo ha cambiado todo. Sí, nosotros tenemos diferentes vías, como ustedes conocen, para la realización de las citas por las consultas. Tenemos la aplicación. El hospital tiene su app, que es el Hugo Mendoza, que está disponible tanto para Android como para iOS.
Tenemos también el call center que pueden llamar y hacer su cita directamente, y cuando el paciente también sale de alguna consulta puede hacer su cita directamente levantando solamente un teléfono de los que tenemos ahí y hacer su cita en el call center directamente. El Hospital Hugo Mendoza, como hospital modelo, tiene una gama de servicios especializados. Aquí hay 2 hospitales en la capital grande, en ese sentido, que es el Hospital Robert Rick Cabral y el Hugo Mendoza, que de un modelo pues descentralizado, pero un hospital público también. Doctora, ¿cuáles son los servicios, digamos, de mayor relevancia que tiene el hospital y lo más demandado por la población? Bueno, el hospital se caracteriza porque ofrece todos los servicios de pediatría, todo lo que necesite un niño a nivel pediátrico. En cuanto a especialidades, se lo puede ofrecer, desde pediatría básica, los pediatras se dan consulta de pediatría general, hasta las diferentes especialidades en el área pediátrica. Neurología, cardiología, neumología, gastro, tenemos una unidad de gastroenterología que es una unidad modelo en el país y también en el Caribe, donde se realizan endoscopías, se realizan colonoscopías. También la unidad modelo de broncoscopías. El servicio de neumología cuenta con 2 broncoscopistas pediátricos, que son el doctor René Gil y el doctor Alcedo Hernández, que son los principales broncoscopistas a nivel pediátrico del país. O sea, que ser neumólogo primero, ¿cierto? Ser neumólogo y tener la subespecialidad de la broncoscopía, que es analizar la vía aérea a través de un tubo, que es el broncoscopio, y eso te permite hacer la extracción de cuerpos extraños que son vitales. O sea, cuando un niño llega por la ingesta de un cuerpo extraño que se va a la vía aérea, es una intervención que debe hacerse con calidad y debe hacerse de manera oportuna, porque eso puede poner en minutos en peligro la vida del niño. Y entonces nosotros tenemos los equipos necesarios, tenemos fibrobroncoscopios para neonatos inclusive, y el expertise de 2 grandes médicos para realizar la extracción de esos cuerpos extraños. ¿Y tienen alta demanda? ¿Ese servicio tiene alta demanda? Si supieras que sí, porque en el país, como te digo, es la unidad fundamental de fibrobroncoscopía en República Dominicana. Nosotros recibimos pacientes del Cibao, recibimos pacientes del este, de todos los sitios a nivel privado. ¿O llegan referidos? Referidos y también llegan por la emergencia. A veces el niño ingiere el cuerpo extraño, los padres no se dan cuenta, y hay niños que han pasado con un cuerpo extraño meses, incluso años, en la vía respiratoria, y ese es un niño con una tos crónica que tú crees que es un proceso respiratorio, que es un resfriado, que es una neumonía, y a veces el mismo médico se confunde. Y cuando se hace la radiografía y se hace una buena historia clínica, entonces se llega al diagnóstico de que puede ser un cuerpo extraño en la vía aérea. Ahí se procede a hacer el diagnóstico, la broncoscopía diagnóstica, y posteriormente la extracción de cuerpo extraño de manera dirigida. O sea que el Hospital Hugo Mendoza cuenta con ese servicio, que es 1A en el hospital. Repasemos un poco, porque la doctora es cardióloga pediatra, o pediatra cardióloga es primero, sí. Pero con ella vamos a hablar de muchos temas, pero repasemos un poco los servicios de este hospital, que es bueno que usted sepa que desde lo público se pueden hacer las cosas bien. Así es. Tenemos la idea de que todo lo público es abandono, es tirado, pero no, hay modelos en la República Dominicana que implican eso. Doctora, ¿qué otros servicios especializados poco convencionales tiene el Hospital Hugo Mendoza para la población? Bien, te decía también que tenemos la unidad de endoscopía. Esa unidad posee un programa que sabemos que los niños en este país, lamentablemente, hay una alta incidencia de ingesta de cáusticos. Los padres se descuidan y colocan lo que son los desgrasantes en botellitas de plástico, en botellitas de agua, botellitas de refresco, y los niños de manera accidental ingieren, y esa sustancia quema el esófago, que es el tubo que conecta la boca con el estómago, por donde pasan los alimentos, y por lo tanto ese esófago se obstruye. Ese niño posteriormente hay que ponerle un tubo por el estómago para poder alimentarlo, y se transforma la vida de ese niño y de su familia. Nosotros en el hospital contamos con un programa que se realiza la intervención de inmediato con ese paciente, y una intervención crónica, porque ese niño va a meritar dilataciones
consecuentes de ese esófago y puede terminar en una sustitución del esófago, que es la cirugía de sustitución esofágica. ¿Y está esa capacidad sí, instalada en el hospital? Tenemos en el hospital un programa de cirugía de sustitución de esófago, que es una cirugía costosa, que es una cirugía que lleva múltiples servicios, desde un cirujano torácico que tenga experiencia en este tema, un servicio de gastroenterología, un servicio de nutrición, un servicio de cuidados intensivos, porque este es un paciente multidisciplinario. Y entonces requiere, como te decía, la intervención de muchos especialistas, y ese paciente se transforma prácticamente lo que es su vida, lo que es la vida de la familia, porque requiere de múltiples intervenciones. Este servicio lo tiene disponible el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, y la experiencia ha sido muy buena porque tenemos básicamente un 0% de mortalidad con estos pacientes. Doctora Ten van der Hoos, pedimos su anuencia, nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos de nuevo en el siguiente segmento con otro servicio que usted debe conocer, porque no hay que pasar tantas penurias, no hay que pasar un viacrucis si a usted le ocurre una situación con su niño, porque aquí hay hospitales públicos como el Hugo Mendoza, el Robert Rick Cabral aquí en Santo Domingo, el Hospital de Santiago, Arturo Grullón. El Arturo Grullón en Santiago, que tienen servicios buenos y que la gente tiene que saber dónde están y qué se hace. Tenemos en el día de hoy el caso del Hugo Mendoza para que tengamos los detalles de él y después vamos a hablar de COVID, no se preocupen. Volvemos ahora con nuestra invitada de la tarde. 2x3 en salud. Continuamos con esta entrevista, con esta conversación con la doctora Damelise Ten van der Hoos, pediatra, cardióloga y directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, ubicado de aquel lado, como se dice aquí en la capital, sí, de la ciudad de la salud. Doctora, y hablábamos de esos cuerpos extraños en el esófago. En la vía aérea. En la vía aérea de los niños y de ese servicio. Pero ustedes tienen, además, ahí el mensaje clave es a la madre y a los padres cuidar. Sí, definitivamente. Cuidar a los bebés. Cuidar a los niños, no dejar juguetes pequeños, cositas pequeñas que los niños puedan tragarse. Y obviamente la campaña de dile no a los cáusticos que nosotros tenemos para evitar la ingesta de cáusticos en los niños. Otra travesura que hacen muchos los niños, yo no sé qué servicio tienen ustedes para eso, es que introducen los deditos en las herramientas estas eléctricas dentro de las casas. Sí. Entonces ustedes reciben quemadura, aunque las que no tienen unidad de quemado per se. Bueno, no tenemos unidad de quemados. Los pacientes que llegan con quemadura los referimos a la unidad de quemado del Robert Rick Cabral, pero sí tenemos un programa cirujanos plásticos reconstructivos, que para estos niños con lesiones de los deditos, de las manos, de tendones, sí tenemos 2 cirujanos plásticos reconstructivos que son muy buenos. ¿Ese servicio está en el hospital? Sí, claro, hay uno de ellos que es especialista básicamente en las manos, y estos niños reciben ese servicio cuando llegan con esta situación. El servicio de los traumas que ustedes tienen, también los traumas, importantísimo, porque aquí las motocicletas son un medio importante de transporte en la República Dominicana, y uno ve con frecuencia, doctor, en la calle, al papá delante manejando la motocicleta, la mamá en el medio con 2 niños y un niño detrás colgando. ¿Qué consecuencias, qué le llega a usted del hospital? Mira, es increíble la cantidad de niños con traumas que llega al Hugo Mendoza. De hecho, a nosotros nos dicen el NEI chiquito, porque sabes que el NEI es un hospital traumatológico y nosotros recibimos los pediátricos con trauma. Tenemos un servicio de neurocirugía con 5 neurocirujanos. Tenemos un servicio para traumas en el cráneo. Para trauma craneal, y un servicio de ortopedia muy bueno que también tiene 5 médicos ortopedistas que básicamente viven constantemente resolviendo problemas de trauma. Cantidad de niños con trauma cráneoencefálico, con fracturas. Es increíble la cantidad de pacientes, de niños que pueden evitarse esos traumas, desde pacientes con trauma por vehículo de motor hasta pacientes que se tiran a un río y llegan con un trauma en la columna cervical, con parapléjicos completamente. O sea, son casos muy tristes de adolescentes que hemos recibido con
completamente con pérdida de la movilidad de las cuatro extremidades, porque al tirarse tienen lesión de la columna y entonces eso lo deja inmóviles de por vida. O sea, hay cosas, estos traumas son completamente evitables, los padres tienen que tener un poco más de cuidado porque los niños se dejan sueltos, se lo llevan las motocicletas, se lo llevan los vehículos y recibimos constantemente niños con traumas de todo tipo. Y para ese tema de los traumas, doctora, ¿usted tiene unidades de rehabilitación? Porque por lo general, ¿o no? Nosotros tenemos una unidad de fisiatría. De fisiatría. Que los niños que quedan con las secuelas después de las fracturas, de los traumas, la unidad de fisiatría sí le da seguimiento para recuperar la movilidad. Y recientemente, creo que en el año 2020, ustedes pusieron en servicio una unidad de infanto-juvenil. De adolescentes. Sí, nosotros abrimos la clínica de adolescentes. Esa clínica de adolescentes ha sido modelo en el país porque a partir de esa clínica se han aperturado otras en diferentes hospitales a nivel nacional. Esta clínica, te digo que es maravillosa. ¿Por qué? Porque se ha hecho con un concepto de que el adolescente tenga un manejo integral. Tiene un servicio de pediatría con una pediatra especializada en adolescentes y una enfermera. Un servicio de ginecología, hay una ginecóloga donde al adolescente, ustedes saben que los adolescentes están iniciando lamentablemente, aunque uno no lo quiere escuchar y no lo quiera saber y se tapa los ojos y los oídos, las relaciones sexuales temprano. Tenemos muchas adolescentes que ya tienen relaciones y que tienen embarazos ya en adolescentes. Y a esas adolescentes se le hace su papá Nicolau, se le hace su chequeo ginecológico, se le empieza a poner su vacuna de papiloma humano, que debe ponerse ya a partir de los 11 años. Y perdone, doctora, una interrupción. Hablando de esa parte de los embarazos y de que iniciaron las relaciones sexuales, ¿es frecuente que ellas mismas, las niñas en este caso, digan que ya ellas iniciaron o mediante la entrevista médica se logra esa información? Sí, mira, la particularidad que tiene esa consulta es que el adolescente puede ir solo. Tú sabes que en los hospitales pediátricos la consulta debe hacerse obligatoriamente con los padres. Con los padres. Pero para no perder ese adolescente y que ese adolescente se motive a ir a cuidarse, nosotros hemos dado la apertura de que él pueda ir sin acompañamiento de los padres y se le da el servicio, sí. Y se abren más, se confían más en el médico porque es un médico, como te digo, que tiene que tener la preparación para saber entender y saber ver los adolescentes, que es un paciente que siempre le digo el eslabón perdido porque no se sabe si es el médico de adultos, si es el pediatra que tiene que seguirlo, pero nosotros vemos los niños hasta los 18 años, o sea hasta que los 18 años. La adolescencia que ya empezó, se le puso el rango más temprano. 11. 9. Ay, mi madre. Cada vez es más temprano. Ay, madre. Y entonces nosotros cuando tenemos, creíamos que era un niño a los 9 años. Sí, una gran cantidad ya de adolescentes en la clínica y se le da, como te decía, un seguimiento integral y parte de ese seguimiento integral incluye la salud mental. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas de salud mental en esta población y de hecho el suicidio en los adolescentes, sobre todo en los varones, es una causa de muerte. Está entre las primeras 5 causas de muertes, el suicidio en los adolescentes. Si uno recuerda hasta su propio, si uno se traslada y hace esa retracción, uno recuerda que es una etapa como difícil, como que uno mismo no se entiende. Sí, porque es una etapa en que empieza la revolución hormonal. Tú ni eres grande ni eres pequeño, estás en el medio. Los conflictos, tú te piensas que tú eres el dueño del mundo. Pero te hacen saber que no eres dueño de nada. Así es, y que tu opinión cuenta o no cuenta. Entonces hay muchos conflictos en esa edad. Las cosas que son insignificantes para nosotros los adultos, para los adolescentes son grandes cosas. ¿Y cuáles son los médicos tratantes que tiene esa unidad? Porque es un servicio muy importante, señores. Sí. Sobre todo, mira lo que dice la doctora, que el adolescente puede ir solo. Así no necesito llevarlo agarrado de la mano, no. Él va solo. Él puede ir solo, si solicita la consulta, hay que dársela. Y si va sin cita, también se le tiene que dar la consulta porque tú no sabes qué situación tenga ese paciente, si tiene una depresión mayor, si tiene una necesidad en ese momento de un psiquiatra, de un servicio de psicología, que pueda rescatarlo de cualquier situación en la que esté viviendo. Entonces, como te decía, tiene pediatras que están especializados en adolescencia, también tenemos ginecología, tenemos urología, porque también al adolescente varón hay que prestarle atención. El adolescente varón tiene situaciones y tiene que verse también con una experta, que es una uróloga que tenemos disponible para estos pacientes, y tenemos la unidad de salud mental, por supuesto, con el grupo de psicología y una psiquiatra especialista en niños que también está
aportando para ese servicio. ¿Cómo se hace con el tema? Porque a esa edad el niño no maneja dinero, no maneja, de repente tiene un seguro médico, pero si no lo tiene, ¿cómo se hace el tema? Si no lo tiene, se atiende de igual manera, se le brinda el servicio independientemente no tenga dinero o tenga seguro o no tenga seguro. Doctora, ¿ustedes han visto complicarse la situación de la salud mental, por ejemplo, en esa población misma, a raíz de la pandemia? Porque lo que dicen los psiquiatras es que todo se ha complicado, o sea, sí, hay depresión. Totalmente. Unos cuadros complicados en los adultos, yo imagino que los menores no están exentos. Claro, porque acuérdate que estos niños no están yendo al colegio, no están socializando, el adolescente está empezando su etapa que normalmente es la de socialización, está encerrado, está recibiendo con la virtualidad, o sea, está aumentado mucho lo que son los problemas psicosociales en estos niños, depresión, ansiedad, se está viendo bastantes situaciones a este nivel. Y hay recomendaciones que se hacen a las familias, por ejemplo, si se detecta la depresión en un pequeño, en un adolescente, digo yo pequeño porque uno sabe que para uno a los 9 años son pequeños, si se detecta, se cita a la familia de repente con el consentimiento de él. Sí, tú sabes que es lo bueno, que la psicoterapia puede darse virtualmente y esto también ha ayudado porque podemos dar apoyo psicológico de manera virtual. O sea que esto también es importante. Doctora, vuelvo a pedir su anuencia, nos vamos a unas comerciales, regresamos entonces con el siguiente segmento de otro servicio del hospital y después hablamos de COVID-19 en menores. Volvemos ahora con la doctora Ten van der Hoos. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con la doctora Damelice Ten van der Hoos, directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. Doctora, y hemos estado agotando estos primeros segmentos hablando de los servicios del hospital, porque no se trata de relaciones públicas ni nada por el estilo, es que la gente conozca lo bueno que se hace en el país y que sepa dónde buscar los servicios. ¿Cuáles otros servicios? Ya hablamos de la parte de salud integral de los adolescentes. ¿Qué otro servicio es importante que uno no encuentra en cualquier clínica privada o hospital tiene el Hugo Mendoza? Sí, tenemos el conocido servicio de la clínica de síndrome de Down que tiene el Hugo Mendoza. Esa clínica de síndrome de Down ha sido también algo muy innovador que no hay en otro lugar del país, porque en este lugar se le da una atención integral a estos niños. El niño con síndrome de Down particularmente tiene la necesidad de múltiples servicios, de neurología, de cardiología, de endocrinología, de gastro, de nutrición. Y la doctora Kathleen de la Rosa, que es una genetista pediátrica, es la que va a orientar a estas madres y va a derivar a los diferentes servicios que necesita ese paciente de acuerdo a la edad y al momento en que los requiere. Ha tenido un gran auge la clínica de síndrome de Down, que inclusive recientemente integramos a la clínica de adolescentes, el adolescente Down, y el Servicio Nacional de Salud junto con la Asociación Dominicana de Síndrome de Down hizo un acuerdo para el seguimiento de los niños con síndrome de Down que se haga en el Hospital Dr. Hugo Mendoza, porque es importante que los padres sepan dónde dirigir a estos niños para que se les dé una atención adecuada y de calidad. Perfecto. Y entonces están integradas síndrome de Down más la unidad de adolescentes. Exacto, los adolescentes con síndrome de Down. Que tengan la condición. Reciben el servicio. ¿Usted tiene el servicio de alergología? Sí, tenemos uno de los pocos hospitales también que tiene el servicio de alergia. Tenemos el doctor José Alberto Torres ahí, que es un reconocido médico dominicano, alergista. Y el doctor José Alberto Torres ofrece los servicios 3 días a la semana de alergias en el hospital. Es un servicio también que es importante porque hay muchas condiciones que son atopias y que son debidas a esta situación que se confunden con muchas otras enfermedades y es bueno también que sean encausados estos niños y que sean bien tratados para que paren de sufrir muchas situaciones que sufren los niños con alergia que no son detectadas a tiempo. ¿Ustedes reciben, doctora, muchos referimientos en el caso de las maternidades que los niños nacen con cardiopatía, que es su área justamente? Sí. Cardiopatías con anomalías genéticas o eso, ¿son referidos al hospital con frecuencia? Sí, claro que sí. Nosotros, como no somos maternidad, somos un hospital que recibe pacientes ya referidos que son nacidos en las diferentes maternidades
Inicialmente, si el niño necesita una unidad de terapia intensiva al nacer, tenemos la unidad de terapia intensiva neonatal, la cual está gerenciada por la doctora Taina Malena, que también es una... Ha estado aquí en el programa. Sí, una excelente pediatra neonatóloga, intensivista neonatal, y esa unidad de intensivo neonatal de Lugo Mendoza tiene los mejores indicadores a nivel nacional, porque se le da una atención de excelencia a estos pacientes, cumpliéndose los protocolos de asistencia neonatal a cabalidad. O sea, eso es una unidad modelo. Yo te diría a ti que yo tuviera un hijo con una necesidad y lo llevara. Y sin duda la unidad que yo recomendaría para un hijo mío o para cualquier paciente es la unidad de cuidado intensivo neonatal del Hospital Lugo Mendoza, porque son niños que están atendidos por pediatras, perinatólogos con formación de intensivo neonatal, y todo se realiza en base a protocolos de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, del CIBEN, y todo se realiza con criterio. O sea, ahí no se inventa. ¿Cuáles son las patologías con las que llegan por lo general referidos esos chiquitos? Lo que más vemos es la prematuridad, Prematuridad. la sepsis neonatal, el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, que se ve básicamente también por la prematuridad, la hipertensión pulmonar, que es una condición que participamos bastante los cardiólogos, que es una condición que puede poner en peligro la vida de estos niños, también las cardiopatías en la etapa neonatal, que son también bastante severas cuando presentan síntomas en esta etapa. Generalmente eso es lo que vemos en esta... ¿Ustedes reciben los niños que nacen con el síndrome de alcohol? Bueno, podemos identificarlo, el síndrome de alcohol fetal. De hecho, el Ministerio de Salud Pública tiene un programa muy interesante de los niños con síndrome de alcohol fetal, y parte de nuestro servicio de perinatología tienen el expertise de la identificación de los niños con síndrome de alcohol fetal, que se ve bastante, sobre todo en hijos de madres adolescentes. Perfecto. ¿Algún otro servicio, doctora, que queramos? Bueno, la unidad de cuidados intensivos pediátricos. En el país solamente tenemos a nivel público 3 unidades de cuidado intensivo pediátrico en los 3 grandes hospitales de pediatría a nivel nacional. A nivel privado creo que solamente de cuidado intensivo polivalente pediátrico hay una. Sí. El Hospital General creo que tiene. Exactamente, una, y 3 a nivel que el país adolece de cuidados intensivos pediátricos. Una vez le pregunté a un reconocido pediatra dominicano que por qué maneja clínicas, y me dijo que eso no genera suficiente. Absolutamente. Eso, lo que genera es pérdida realmente. Genera pérdida. ¿Pero a qué se debe eso? ¿Por qué? Porque el paciente consume mucho. O sea, el paciente que está en cuidados intensivos es un minuto a minuto. Todo lo que se utiliza en ese paciente es costoso. Un catéter de vía central, tubos de pecho, los ventiladores, las infusiones de vasopresivos, o sea, esos medicamentos que se utilizan generalmente son costosos, y hay pacientes, por ejemplo, los pacientes con trauma cráneoencefálico severo se toman un tiempo en el cuidado intensivo. Eso es un tema para la seguridad social, porque la vida de una persona no tiene precio. No tiene precio, pero tiene un costo, pero tiene un costo bastante elevado. Es un tema de la seguridad social. Claro, entonces nosotros no podemos rechazar los pacientes que llegan sin seguro, tenemos que darle el soporte, y eso también merma lo que es los ingresos en el hospital. ¿Y la capacidad de esa unidad? La capacidad es muy poca, son 6 camas, 6 camas. Que tenemos en la unidad. Tenemos en proyecto ampliar la unidad de cuidados intensivos, ya tenemos conversaciones con el Servicio Nacional de Salud. Sí, tenemos la posibilidad de colocar una unidad de cuidados intermedios, que es básicamente un pre-UCI, y eso nos serviría bastante para nosotros. Me refiero al espacio. ¿Tienen en la estructura del hospital, tienen hacia dónde crecer? Sí, tenemos un espacio disponible para eso. O sea que estamos en miras de que en un futuro no muy lejano podamos disponer de ese espacio para brindar también ese servicio y ampliar la disponibilidad de camas, porque realmente se necesita. El país necesita ese espacio para los niños que tienen condición crítica. Doctora, un tema que a usted le apasiona son las cardiopatías, porque justamente es cardióloga pediatra. ¿Cómo andamos con ese servicio en el Hospital Hugo Mendoza? ¿Qué es lo que le llega a ustedes? ¿Qué es lo que tienen? Y si es diferente a las cifras nacionales que se manejan. Bueno, el Hugo Mendoza tiene el servicio de cardiología, pero una cardiología pediátrica no invasiva. Es decir, nosotros hacemos básicamente diagnóstico y tratamiento clínico
porque no tenemos unidad de hemodinamia ni cirugía cardiovascular pediátrica. Como tú bien sabes, disponer de una unidad de hemodinamia y de cirugía cardiovascular pediátrica es muy costoso. Muy costoso. Y en el país ya se dispone de, básicamente en Santiago, en Sedimat, aquí en Santo Domingo, y el Robert Reed hizo un intento de iniciarlo. No arrancó, pero... Exacto, entonces ya el país dispone en Santo Domingo y en Santiago de unidades, y nosotros lo que tenemos es un acuerdo con Sedimat para referir los pacientes que necesiten intervención, ya sea de tipo hemodinámica o de tipo de cirugía cardiovascular ya abierta. Sí tenemos la unidad diagnóstica que cuenta con ecocardiografía transtorácica, cuenta con 4 cardiólogos pediátricos que se ocupan básicamente del manejo clínico y de diagnóstico de estos pacientes. ¿Y cuáles son las patologías con mayor frecuencia, digamos en la República Dominicana, que a nivel de cardiovascular en niños? Pero eso me lo va a decir después de estos mensajes comerciales que venimos con el segmento siguiente. 2x3 en salud. Continuamos el último segmento ya de 2x3 en salud con la doctora Damilice Ten van der Hoos, con quien nos hemos deleitado, la verdad, con todas estas informaciones relativas a los más pequeños, a los niños y adolescentes, a los infantes, niños y adolescentes del país. Y hablábamos de las cardiopatías, doctora. Las más frecuentes en la República Dominicana, las que más preocupan a ustedes, los especialistas. El tema de las cardiopatías, sabemos que en los niños lo más frecuente es las cardiopatías congénitas, pero también hay cardiopatías adquiridas que a propósito del COVID ahora están dándonos bastante problemas porque es con lo que más se asocia el COVID recientemente en los niños. Pero de lo más frecuente que vemos son los niños que nacen con enfermedades del corazón, como la comunicación interventricular, que es lo que la gente famosamente llama el hoyito dentro del corazón. La tetralogía. La tetralogía de Fallot, que es la cardiopatía con cianosis, o sea, el niño que es azul, más frecuente, las válvulas estrechas, y dentro de las adquiridas están la fiebre reumática, que es lo que más se ve en República Dominicana. Lamentablemente no se ha erradicado la fiebre reumática en el país, es un tema una enfermedad de la pobreza que todavía tenemos. Que en muchos países no se ve fiebre reumática, y cuando tú tienes un extranjero que viene aquí y le dices que tenemos fiebre reumática, se asombra y te dice un cardiólogo extranjero que nunca la ha visto. O sea que nosotros todavía tenemos esa tarea pendiente en el país de ya eliminar la fiebre reumática. Es un lastre que hay que superar. Así es. Ahora estamos viendo las pericarditis, las miocarditis secundaria a COVID y algunas que se han relacionado con... Hablemos de eso, doctora. Estamos en esta pandemia y ya se ha escuchado en el mundo, ya los cardiólogos a nivel mundial han advertido, inclusive en Estados Unidos se está relacionando con un tipo de vacuna determinada que ha aumentado, que es la Pfizer, que ha aumentado algunos tipos de complicaciones cardíacas. ¿Qué han visto ustedes relacionado con eso en la República Dominicana? Si tiene información del país y si no, pues de Lugo Mendoza. Bien, nosotros en los niños sabemos que aunque se produce, pueden contraer COVID, la enfermedad realmente no se manifiesta tanto como se ve en los adultos. Lo que nosotros hemos visto en los niños son enfermedades leves, y los niños que han llegado con enfermedad importante son los que presentan el síndrome multiinflamatorio sistémico, que es un conglomerado de inflamación en todo el cuerpo, donde básicamente incluye la inflamación del corazón, que es la llamada miocarditis. Se llama miocarditis porque mio significa músculo, itis significa inflamación, entonces miocarditis es la inflamación del músculo del corazón. ¿Es reversible? Se ha visto que sí, que la inflamación que se asocia tanto a la vacuna como a la enfermedad es una inflamación reversible. Hay muchos virus que ocasionan miocarditis, no solamente el virus del SARS-CoV-2, sino que hay muchos virus que están relacionados con la miocarditis. Pero este particularmente provoca lo que es el MIS, que es el síndrome multiinflamatorio sistémico. ¿Y ustedes en el hospital han tenido una cantidad considerable de niños? ¿Han visto niños con COVID? Sí, hemos tenido pacientes, aunque no somos hospital COVID, como te decía, pero sí hemos tenido algunos casos de pacientes con síndrome multiinflamatorio sistémicos, con el cual hemos tenido una buena respuesta al manejo que se le ha aplicado, y otros pacientes que generalmente
sufren complicaciones, pero que han salido, gracias a Dios, bien del hospital. ¿Los han tratado ustedes mismos o los han referido si no son COVID? La mayoría lo hemos referido, pero no hemos quedado con algunos casos que han llegado muy severos y no han permitido por su condición ser trasladados. Y sí hemos tenido muy buenos resultados. En materia de COVID, doctora, y como ya hemos visto, dicen también los cardiólogos de adultos que afecta, que tiene afección importante en el corazón de las personas. ¿Qué recomendaciones daría a las madres en este momento ante esta situación que, como usted misma decía, nos cambió la vida a todos, en materia de COVID, por ejemplo? ¿Qué te digo? Nosotros tenemos ya la gran oportunidad de vacunar a nuestros hijos. O sea, lo que se ha hecho a nivel científico en el mundo de crear una vacuna en tiempos récord que nunca se había logrado, claro, se está disponiendo de recursos, tenemos gran cantidad de personas, es una oportunidad muy importante y que el gobierno ha brindado al país la disposición de vacunas. Nosotros tenemos ya la vacuna Pfizer para los adolescentes. El Hugo Mendoza justo antes de ayer inició la colocación de la vacuna en los niños a partir de los 12 años, de la vacuna Pfizer. Sí se ha hablado que se han detectado algunos casos de miocarditis asociados a la vacuna, pero son pocos relacionados a la vacuna en comparación con los relacionados con la enfermedad. O sea, la miocarditis que puede provocar la enfermedad es mucho mayor y mucho más grave que la relacionada con una miocarditis leve que se asocia a la vacuna. Y la gente debe ver hasta costo-beneficio. Claro. Costo-beneficio. Claro, o sea, definitivamente yo como pediatra cardióloga, les aconsejo a los padres que sí deben vacunar a sus hijos, independientemente el paciente tenga alguna condición de cardiopatía congénita. Como cardiólogo pediatra sí recomiendo que esos pacientes con más recomendación deben vacunarse, deben recibir tanto su primera como su segunda dosis. Sí es importante que si el paciente tiene alguna condición cardíaca, consulte con su cardiólogo para hacerse un ecocardiograma después de la segunda dosis aplicada. Pero sí todos los niños debieran recibir la vacuna desde los 12 años. A partir de los 12 años. No importa sexo o condición social. Así es. Ustedes tienen, nos decía una persona por aquí, hablen de Ugolandia. ¿Qué es lo que es Ugolandia? Recordemos, siempre recordar, porque hay generaciones nuevas que nos pueden estar mirando y decir, ¿qué es lo que Hugo? Bueno, el doctor Hugo Mendoza, a quien se debe el nombre del hospital, fue una eminencia pediátrica de la República Dominicana, quien tuve el placer de entrevistar muchas veces, y uno de los 50 médicos más importantes del mundo, lo reconoció la OPS. Entonces el hospital debe su nombre a él, pero ¿qué es Ugolandia entonces? Sí, nosotros tenemos el honor de tener el nombre del doctor Hugo Mendoza, que siempre digo el padre de la pediatría de la República Dominicana y el más grande investigador que ha tenido este país a nivel de medicina. Todo lo que hacemos en el hospital está basado en el nombre del doctor Hugo Mendoza. Y Ugolandia, como somos un hospital pediátrico, es un programa lúdico que tiene el hospital para que el niño no sienta que está en un hospital, para que cuando llegue al hospital piense que está en otro lugar, en un parque de diversiones, entienda que el médico es su amigo, que la enfermera es su amiga y que nosotros estamos ahí para él. La parte como alegre que le Exacto, tú llegas a Hugo Mendoza y encuentras una muñequita que te recibe, el personal se disfraza, tenemos como parte de Ugolandia, por ejemplo, el día súper en el que todos vamos disfrazados, vestidos de superhéroes, mejor dicho, para que el niño se sienta cómodo, se sienta alegre. Tenemos la musicoterapia como parte del programa de Ugolandia, que es cantar canciones de cuna a los bebés que están en cuidado intensivo neonatal. Ay, qué belleza. Tenemos el teatrino, que son títeres que le enseñan normas a los niños de higiene y ese tipo de cosas, personajes como Huácala, el Dr. H, una serie de personajes que han surgido para enseñar a los niños de una manera divertida cómo cuidarse y evitar las enfermedades. O sea, Ugolandia es un programa precioso. Sí, que es quitar esa parte gris que tienen los centros de salud, que es una tendencia en algunos países del mundo, quitar esa parte triste, gris, paredes tristes y darle como alegría al que está ahí. Ugolandia requiere todo un programa completo.
todo un programa porque hay tanto que hablar de Volande y tanta diversidad que tiene y es algo que entiendo que se debe imitar, no solamente en los hospitales pediátricos, sino en todos los hospitales porque es un sinónimo de humanización para el paciente que está en una etapa muy vulnerable de su vida y que necesita ese abrazo, esa empatía de parte del servicio. Doctora, que es verdad lo que usted dice, habría que dedicar otro programa, pero parece que la pandemia afectó grandemente la humanización de los servicios de salud. Lamentablemente. Y usted solo tiene que ser paciente, no importa si sea de niño o si es de adulto, para ver cuando lo atienden y usted vea con nivel de apatía. Señores, de eso tendremos que escribir libros y tendremos que hablar cómo todo esto endureció, así mismo, afectó grandemente esa capacidad de ser sensible y de ponernos los zapatos del otro. Y hay que también tomar en cuenta que los médicos están cansados. Muy estresado. Cansado, han trabajado mucho, el personal de salud ha perdido familiares, ha perdido compañeros, tiene una carga de trabajo todavía muy grande y ver también el médico la inconsciencia de mucha gente también le endurece el corazón. Y así es. Doctora, yo tengo, no me queda otro que agradecerle por esta participación, por haberse tomado este tiempo, instruir, ayudar y orientar sobre la salud de los niños y sobre estos servicios que da el Hospital Hugo Mendoza. Muchísimas gracias. Gracias a ti, estamos para servir. Así es, nos vemos nosotros el próximo sábado y tendrá ya la participación de mi colega Doris Pantaleón. Muchísimas gracias y aprovechen estos servicios que son públicos. Nos vemos el próximo sábado. 2x3 en salud.